Hola, amigos de nuestro canal JJ Formación, hoy queremos tocar el tema del derecho penal. Y lo dividimos en dos partes para hacerlo más ameno. El derecho penal español, primera parte. Para nuestros amigos registrado en nuestro canal queremos explicar lo que es. Es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas denominadas penas o medidas de seguridad. ¿Qué se entiende por derecho penal? Desde un punto de vista objetivo, podemos definir el derecho penal como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho y la pena como legítima consecuencia. Dicho más ampliamente, es el conjunto de normas jurídicas del Estado que regulan la potestad punitiva del mismo, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley como presupuesto, una pena como consecuencia, con el objetivo de proteger los bienes vitales fundamentales del individuo y de la sociedad. Desde un punto de vista subjetivo, es decir, atendiendo más a su fundamento filosófico como potestad del Estado, se puede definir como el derecho del Estado a definir los delitos, y a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Ambas definiciones parecen insuficientes, por lo que podemos definir el derecho penal como el conjunto de normas jurídico-positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas denominadas penas o medidas de seguridad. ¿Cuál es la naturaleza del derecho penal? Siempre ha sido problemática la naturaleza jurídica del derecho penal, tanto por la discusión de su autonomía o accesoriedad respecto de otras ramas del derecho como a su pertenencia al derecho público o al derecho privado. Respecto a la autonomía o accesoriedad, la discusión se centra en determinar si el derecho penal tiene carácter normativo y sancionador por ser autónomo, o solo carácter sancionador por carecer de tal autonomía. La solución más adecuada es entender que es independiente y autónomo en sus efectos, pues dispone de sanciones y medidas propias, y relativamente dependiente en sus presupuestos porque el ius puniendi del Estado está relacionado y se encuadra en la globalidad del ordenamiento jurídico del Estado, debiendo partir de lo que otros sectores del ordenamiento consideran ilícito para considerar que es un comportamiento penalmente antijurídico. Por ejemplo, si se castiga al que conduzca con una velocidad superior en 60 km a la máxima permitida, se refiere a la permitida por el Reglamento General de Circulación, que es derecho administrativo y que por tanto sirve de presupuesto para determinar el comportamiento penalmente relevante. En cuanto a su pertenencia al derecho público o al derecho privado, también podemos adoptar una postura mixta dado que es preponderantemente público, pero existen, no obstante, determinadas instituciones que lo hacen más cercano al derecho privado. Por ejemplo, los delitos privados, delito de injuria y calumnia que no afecte a autoridades o funcionarios públicos por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, solo se castiga a instancia de querella del particular, no interviene el Ministerio Fiscal en el proceso y se termina este si la acusación privada perdona al ofendido. Esta estructura es más propia del derecho privado que del derecho público. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? La fuente del derecho es aquello de donde emana el derecho, de donde y cómo se produce la norma jurídica. El artículo 1 del Código Civil establece cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español en general, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es la fuente directa, mientras que las otras fuentes son indirectas o subsidiarias. A la jurisprudencia, el Código Civil no le confiere el carácter de fuente del derecho sino la función de complementar el ordenamiento jurídico. La cuestión es si al derecho penal se aplica este mismo sistema de fuentes. La especial gravedad de las consecuencias del delito, que afecta a bienes jurídicos fundamentales del individuo y de la sociedad, hace más necesarias que en ninguna otra rama del derecho las garantías de certeza y seguridad jurídica, que solo ofrece la ley escrita. Es por ello por lo que el primer principio del derecho penal es el de legalidad, que consiste en la sumisión del derecho penal a la ley, de modo que nadie puede ser castigado sino por hechos definidos como delito o falta definido en una ley anterior a su perpetración, ni tampoco pueden imponerse penas distintas a las previstas en la ley. Ahora bien, que la ley sea la fuente directa y casi exclusiva del derecho penal, no quiere decir que el resto de las fuentes indirectas no tengan alguna intervención, aunque en esta rama del derecho sea mínima. Así, por ejemplo, determinados contenidos de la ley penal,
las llamadas leyes penales en blanco contienen conceptos o supuestos que deben ser interpretados conforme al entendimiento social del momento en que se ha de aplicar, lo que es una intervención cercana a la costumbre. Por ejemplo, los conceptos de honor, propia estimación, descrédito, etc. son conceptos abiertos que cambian conforme a los usos sociales de un momento social determinado. B. Los principios generales del derecho ciertamente tendrán una escasa relevancia en el derecho penal. C. La jurisprudencia con ese carácter no de fuente sino de fuente complementaria, no cabe duda de que tendrá gran importancia como criterio de interpretación e incluso como estímulo del legislador. Por ejemplo, algunas instituciones creadas por la jurisprudencia, como la figura del delito continuado, han tenido su reflejo posterior en la legislación. En cuanto a la forma que debe adoptar la ley penal, hay acuerdo entre los juristas en considerar que la ley penal ha de ser una ley orgánica, puesto que siendo estas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, artículo 81.1 de la Constitución española, es claro que las penas privativas de libertad, la prisión, privativas de derecho sin habilitación para el derecho de sufragio pasivo, etc., constituyen límites para los derechos fundamentales a la libertad personal, artículo 17 Constitución española, a la participación en la vida pública, artículo 23.1 Constitución española, etc. ¿Cuál es la relación del derecho penal con otras ramas del derecho? Si bien el derecho es un todo en el cual es imposible escindir totalmente unas normas de otras, por cuestiones didácticas, pedagógicas y también prácticas a la hora de su aplicación, se divide en diferentes ramas. Con cada una de ellas el derecho penal tiene vinculaciones. Derecho constitucional. La Constitución fija las bases, los límites a los que el derecho penal deberá sujetarse, con principios como los establecidos en el artículo 24.2 de la Constitución española, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho civil y mercantil. Muchas de las nociones que se utilizan en el derecho penal provienen o son definidas en el derecho civil. Por ejemplo, derecho de propiedad o concurso de acreedores, son instituciones de las que parte como presupuesto el derecho penal para definir determinados delitos, pero no están definidos por la ley penal, sino por el derecho civil y el mercantil. Derecho administrativo. Las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo son las más problemáticas, puesto que el derecho penal protege determinados valores que afectan inmediatamente a la administración pública, pero a la vez ésta ejerce unas potestades sancionadoras para la tutela de sus intereses o los intereses generales. La potestad sancionadora de la Administración está implícitamente reconocida en el artículo 25.3 Constitución española, pero con limitaciones. El artículo 25.3 Constitución española prohíbe la imposición de sanciones administrativas que impliquen privación de libertad. Con base en este artículo, se puede entender que la diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal se encuentra en la gravedad de la infracción. Como toda actuación administrativa, la potestad sancionadora de la Administración está sometida al control de los tribunales conforme exige el artículo 106 Constitución española y también se deriva del artículo 24 Constitución española. Y aquí termina la primera parte, creemos que cortita y clara. Un saludo a todos nuestros amigos registrados en el canal JJ Formación.